Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la amable audiencia que nos sintonizan en Aliviate conmigo, Aliviate con el doctor Pedro Luis Estrada. En el día de hoy tenemos un tema muy importante a raíz de una pregunta que nos hacen en nuestras redes sociales sobre el halitosis, el mal aliento. ¿Qué se puede hacer para mejorar el mal aliento? Darle otra visión a la enfermedad. Ya hemos tenido un video, se los dejo acá arriba, eh, donde se soluciona de forma natural el mal aliento, pero vamos a darle una respuesta y un giro desde el punto de vista de la medicina tradicional china. ¿Qué nos dice la acupuntura, la medicina tradicional china sobre la halitosis? La halitosis es un trastorno frecuente del que muchas personas no son conscientes muchas veces, y eso generalmente tiene que ver con un mal funcionamiento de la energía del estómago, del pulmón, del riñón y del hígado. Son los órganos encargados, por llamarlo de alguna forma, de la ventilación y de la circulación energética que tiene que ver con la alimentación. Y en ese sentido, la respiración tiene un papel fundamental en la nutrición, ya que se trata del aire que aumenta el fuego del estómago, que aumenta el fuego, el chi del estómago. De alguna manera está relacionado con el metabolismo celular. Y cuando hay déficit de la energía del pulmón, también hay problemas de déficit en la energía del estómago, que es el encargado realmente de producir el metabolismo o la digestión de los alimentos. Y cuando hay un déficit de la energía del estómago, el chi no es suficiente del estómago para digerir o para calentar los alimentos que se ingieren, y muchas veces eso es lo que genera el mal aliento. Muchos alimentos no digeridos en el estómago y en todo el tubo digestivo va a permitir que aparezca este olor característico de las personas que sufren de este problema, de esta halitosis. La higiene bucal es imprescindible siempre, pero si el olor viene del fondo del estómago, si viene de adentro de la respiración, así se cepille los dientes y se enjuague la boca, en efecto no resultará duradero para nada. Entonces, eso nos dicen muchas veces que yo me cepillo bien, voy al odontólogo, me hace limpieza, pero el mal aliento no se me pasa. ¿Qué está pasando en esos pacientes? Así que si usted quiere ver qué podemos hacer por usted, quédese hasta el final del video, porque vamos a hablar de todas esas cosas, de las 9 prácticas que se deben tener para mejorar el mal aliento desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Empecemos. En algunos casos no responde a las dietas depurativas o a las dietas para limpiar el hígado, porque muchos de los problemas también tienen que ver con la malfunción del hígado, por la falta del chi de hígado, que no tolera las grasas, no tolera los lácteos, no tolera las proteínas, no digiere muy bien, no hay enzimas que digieran muy bien estos componentes, y cuando se acumula en el hígado, cuando hay hígado graso por ejemplo, cuando hay déficit de la digestión de las proteínas, generalmente es porque hay un hígado deficiente de energía o de enzimas digestivas, o de enzimas que digieren estos detritos que vienen y que se absorben a través del intestino delgado. Eso que permite tener en cuenta que muchas veces la dieta no es un tratamiento adecuado para el problema. La mala digestión no solamente se manifiesta con dolores, con pesadez, con llenuras, con gases. Es más, algunas personas que manifiestan estos problemas, pese a no tener ningún otro problema, ningún tipo de peso, ningún problema de sobrepeso, sentir que tiene una excelente salud o con analíticas completas, con los exámenes completos normales, pero el chi, el bloqueo de la energía del estómago o del hígado, provoca acumulaciones de estos residuos en los órganos, y esos residuos se convierten en calor que ascienden hacia la altura superior
y ese chi residual estancado en el estómago y en los intestinos produce ese mal aliento, ¿no? Produce ese mal olor. En muchas ocasiones las situaciones del sistema nervioso central se acentúan con mal aliento, o el poco consumo de agua también se asimila con mal aliento. Aquellas personas que no toman agua van a tener problemas. Por ejemplo, un baño que no tenga agua, por sus tuberías van a subir malos olores, ¿no? Igual, si nosotros no consumimos la suficiente agua, nuestro tubo digestivo va a subir muchos vapores, muchos residuos vaporosos del metabolismo de las comidas, de la digestión de las comidas. Y este trastorno se puede deber al abuso de alimentos ricos en grasas, de abuso de alimentos fríos, de alimentos crudos, que igualmente debilitan el chi del estómago y del vaso, y a la larga producen un estancamiento y una acumulación de ese chi residual que sale en forma de vapores. Esto se manifiesta al mismo tiempo con una saburra espesa, blanca en la lengua, y es lo que nosotros vemos en medicina tradicional china cuando le hacemos sacar la lengua al paciente para vérsela. Vamos a ver una capa gruesa, blanca, que significa que hay un déficit de la energía del riñón, que no hay suficiente agua, que no hay suficiente energía del agua, y hay un resecamiento, se resecan las mucosas de todo el cuerpo y aparecen los malos olores. Si el déficit del chi del estómago, el riñón izquierdo, que es el riñón yang del cuerpo, que es el migmen, es un fuego especial que calienta el estómago y es alimentado por la energía del riñón. Entonces muchas veces el riñón, cuando hay un déficit de la energía del riñón, también puede aparecer y suele aparecer una halitosis, un aliento muy pesado. Recuerden que el olor característico del riñón es el olor a podrido. Y cuando hay olor podrido, generalmente los riñones están padeciendo y están sufriendo. Entonces hay que tomar más agua. Eso es una ley fundamental en la medicina tradicional china. ¿Qué podemos recomendar? Número 1. Ingerir alimentos ligeros pero que sean cálidos para eliminar los fríos y eliminar los alimentos crudos que disminuyen la energía del estómago y del vaso. Entonces, el consumo de caldos, de sopas calientes, ayuda muchísimo a esos pacientes que tienen problemas de halitosis. Número 2. Empezar la comida con una sopa para calentar y preparar el estómago para la digestión es fundamental. Y si esa sopa o ese caldo está lleno de sustancias y de nutrientes que ayudan al metabolismo, y estoy hablando de la importancia de aplicar pimienta, por ejemplo, pimienta recién molida, pimienta negra recién molida en las carnes y en las ensaladas, permite que haya una buena producción de jugos gástricos y haya una buena digestión por parte de él. Por eso es fundamental el uso de ciertas especies en las comidas, porque ayudan fundamentalmente al metabolismo. Por ejemplo, la canela, una infusión de canela antes o después de los alimentos, ayuda muchísimo al metabolismo de los mismos. Lo mismo el clavito de olor tiene el mismo fundamento, la nuez moscada tiene también el mismo fundamento, la misma papel fundamental en apoyar el metabolismo de todas las comidas que se ingieren, ¿no? Así que el uso del comino que es una semilla muy olorosa, muy aromática, que se debe tostar y después moler para aplicar una pizca en las comidas, va a ayudar muchísimo a disminuir los gases y a disminuir también el proceso fermentativo que produce mal aliento. Así que el uso de esas sopas, de esos alimentos y esos condimentos ayuda muchísimo a los pacientes que tienen mal aliento.
Comer legumbres muy buenas es un aliado fundamental del estómago. Las legumbres son fundamentales, las leguminosas, los granos, son fundamentales para que el estómago funcione de la mejor forma. De hecho, los granos tienen una fermentación rápida y un proceso metabólico rápido, ¿no? Así que consumir los frijoles, las lentejas, consumir bueno, todos estos granos van a ayudar muchísimo a mejorar y fundamentalmente a subir la energía del riñón y del estómago. No pasar muchas horas sin comer, ¿no? Sin ingerir comida. Cuando se hace ayuno se sabe que aparecen muchos salivas secas, salivas con mal olor. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está diseñado a producir alimentación diaria. Después de unos 2, 3, 4 días de hacer ayuno, por ejemplo, el mal olor comienza a disminuir si se toma suficiente agua y si se tiene una buena evacuación. Eso fundamentalmente se hace cuando hay un tratamiento depurativo y que el ayuno siempre está dirigido a esos pacientes que necesitan un ayuno, una parada en su metabolismo para restablecer o hacer que se reactive de mejor forma todas las enzimas digestivas y reactivar realmente hacer una regeneración de todos los tejidos. Pero eso es tema para otro video. Cuidar la higiene bucal nunca se puede descuidar la higiene bucal porque hace parte fundamental del problema, ¿no? La mala higiene siempre va a producir mal aliento. Y sobre todo saber llevar las situaciones tensas cuando hay mucho estrés. El estómago es el elemento tierra, cuando hay mucha pensadera, mucha reflexión, excesiva reflexión sobre lo mismo, digerido o lo que yo llamo rumiar pensamiento. Eso produce un enlentecimiento en la energía del vaso y del estómago que no permite que haya una buena digestión. Así que si usted piensa demasiado una misma cosa y entra en rumiación de pensamiento, o sea, volver a pensar y a repensar sobre lo mismo, llover sobre mojado, como también se le llama, volver a repetir lo mismo, está cayendo en la obsesión. Y no hay nada que estanque más la energía del vaso estómago, del vaso páncreas estómago, que el exceso de reflexión, el exceso de pensadero. Es fundamental también saber que hay ayudas de la naturaleza para refrescar el mal aliento. Y existen plantas que ayudan a este propósito, plantas aromáticas de infusión. Pero bueno, si me esperan un momentito, ya les saqué. Bueno, antes que me interrumpiera, pues estaba hablando de las plantas que ayudan muchísimo a los problemas de mal aliento. Vamos a hablar de esas plantas porque son fundamentales, no podemos dejar de hablar de ellas porque hacen parte fundamental del tratamiento natural. Las plantas aromáticas en infusión, por ejemplo el tomillo, que tiene un efecto maravilloso para matar bacterias que están en boca, para hacer enjuagues bucales o gargarismo, ayuda muchísimo a esos pacientes que tienen problemas de bacterias, ¿no? De disbiosis bacteriana en boca, que producen mal aliento. Lo mismo la menta, el romero, el hinojo, el anís, que mejoran mucho la producción de gases, y esos gases o esos vapores que suben por el tubo digestivo se ven beneficiados de nuestro cuerpo cuando se consumen estas infusiones de estas plantas, menta, romero, hinojo, anís. El perejil es fundamental también porque mejora la digestión, sobre todo cuando se mastica ajo, neutraliza mucho el olor a ajo, el olor a cebolla. Cuando se consume el perejil, neutraliza mucho los olores de las comidas, ¿no? Sobre todo este tipo de comidas que tienen un olor propio y que produce un olor característico de nuestro aliento.
Las especias, por ejemplo, el clavo de olor, el cardamomo, el hinojo, que se pueden hacer en infusión, tomarse un tinto con cardamomo, por ejemplo, o un té con cardamomo ayuda muchísimo para mejorar ese aliento y mejorar la digestión. El cardamomo es muy aromático y tiene un sabor picante y ayuda muchísimo ese picante a que haya una buena digestión y una buena secreción de jugos gástricos y haya una buena digestión en el estómago. Así que los probióticos, que son otras sustancias, las bacterias, que son protectoras de nuestra digestión, que son nuestras aliadas, nuestras amigas aliadas, en cuanto a que hacen un metabolismo de esos alimentos que no logran metabolizarse bien. Entonces, nuestras aliadas, las bacterias, ayudan muchísimo a esos pacientes a controlar aquellas sustancias que pueden pudrirse en nuestros intestinos y que va a permitir que las bacterias fermentadoras estén en mayor cantidad que las bacterias que pudren los alimentos. Así que es fundamental es el consumo de probióticos. Y los probióticos, fibras y todas estas alimentos ricos en fibras, como el psyllium, por ejemplo, que hace un barrido de todo el tubo digestivo, y si se toma con abundante agua vamos a tener una defecación abundante y por supuesto vamos a tener mejoría rápida en los problemas relacionados con el chi o con la energía del estómago. Hay medicamentos homeopáticos como el mercurio solubilis, la fitolaca, el nítrico ácido, la tosbómica, que ayudan muchísimo también a esos pacientes con problemas que uno de sus síntomas maravillosos que controlan esos maravillosos sustancias homeopáticas es precisamente el mal aliento, pero no se debe dar simplemente por eso, debe tener unos criterios para escoger el medicamento homeopático más adecuado para cada persona. Por eso es fundamental que vaya a la consulta con su homeópata para que el homeópata le regule o le mande, haga su trabajo y haga la escogencia del medicamento más adecuado